7 minutos, Omar Mariluz y Joana Castro los acompañan en ampliación de noticias. Momento de conversar con el doctor Omar Neira, él es especialista en salud pública porque se ha empezado a hablar, y esto a raíz, por supuesto, de declaraciones desde de César Munaico, que es el director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del CDC, de que sí estamos ya realmente ingresando a una etapa de transición para dejar la pandemia y comenzar la endemia. De eso conversamos con el doctor Omar Neira. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Joana, Omar. Gracias por la invitación y es un placer conversar con ustedes. ¿Cómo se determina o qué tipo de factores influyen para decir o empezar a hablar ya de que estamos en un proceso de transición? Y decimos estados, me refiero por supuesto a no solo Perú, sino a nivel mundial, porque esto va en conjunto. Sí, pienso que sí hay que discutir este tema, pero es prematuro para poder todavía plantear una hipótesis que estamos pasando una fase endémica, porque todavía seguimos viendo brotes importantes de contagios y que se traducen en en algún número importante de fallecidos. El caso de Hong Kong, por ejemplo, llama muchísimo la atención. Y entonces, bajo ese concepto, una discusión general, algunos países están manejando y pasando posiblemente una fase endémica, que quiere decir que no van a tener brotes importantes y se produce, así como influencia, contagios periódicos anualmente, ¿no? Yo creo que todavía en Perú habrá algún brote importante de contagio en los próximos meses y eso nos impide hablar todavía de una fase endémica, pero hay situaciones y situaciones que hay que comprender. Hoy, marzo del 22, no es marzo del 21 ni marzo del 20, y Perú, en ese análisis distinto de países, vive una situación sanitaria bastante auspiciosa desde hace un mes. Y eso nos tiene que llevar a una discusión distinta. Lo cierto es que pasaremos a discutir si pasa una fase endémica, si habrá algún brote, pero necesitamos que la sociedad comprenda en términos sanitarios que hoy nos encontramos en un momento bastante auspicioso, donde el nivel de contagio es realmente bajo, el número de fallecidos ha caído dramáticamente, y entonces la discusión es, ¿tenemos que seguir con medidas de marzo 2021? Y la sociedad, y ahí desde el campo de la salud pública, pues llamamos la atención que no solo son los datos de epidemiología de COVID, esto es una sociedad múltiple, tenemos otras enfermedades, otros condicionantes sociales. Yo he visto en la hora anterior ustedes le dedicaron mucho a la educación y después de 2 años no terminamos de abrir bajo el concepto de que esperamos una situación ideal. No habrá una situación ideal, debemos aprender a convivir con COVID, que esa va a ser la normalidad. Y bajo esos conceptos necesitamos que se ajusten medidas para que algo que es importante, la educación, hoy debería estar al 100%, hoy, no mañana. Desde hace un mes tenemos una situación sanitaria espectacular para poder abrir. Eso el año pasado demostraron los colegios que funcionaron, que no ocasionaron brotes. Y eso es algo que hay que discutir en nuestro país. Doctor Neira, ¿cómo está? Muy buenos días ante todo. Omar Mariluz lo saluda. Justamente en ese camino de ir ajustando las medidas, porque no nos encontramos en el mismo momento que nos encontrábamos hace un año. Usted recordará abril, el peor mes de toda la pandemia con la cantidad de muertos que tuvimos, tampoco en la situación de la primera ola. ¿Valdría ya el tema, por ejemplo, de discutir el uso de las mascarillas en espacios abiertos? En muchos países ya esto se retiró. Omar, ¿cómo estás? Pienso, a eso me refería, que las situaciones sanitarias son distintas y hay que evaluar cada contexto. Perú es el país con el mayor número de fallecidos del mundo. ¿Sí? Es la cifra real. Pero también es el país que tomó como decisión de política sanitaria la cuarentena más estricta, o entre las más estrictas, el toque de queda hasta hace pocas semanas. Todas estas restricciones sociales, en un análisis macro te dice que no funcionaron, si no, no seríamos el país con el mayor número de fallecidos. Todas estas decisiones sanitarias que se tomaron ocasionaron contraproducentemente lo que hemos visto, un mayor número de fallecidos. Hay que entender este concepto, Omar. Nos contagiamos por el aerosol. Hoy la comunidad científica tiene ese consenso. ¿Dónde está el aerosol?
en un ambiente cerrado, con poca o sin ventilación. La pregunta es, hoy en el Perú, con la baja tasa de contagio, quiere decir que yo voy a encontrar pocas personas con COVID, con SARS-CoV-2. Al aire libre, ¿qué tan probable es que yo encuentre un aerosol que contenga SARS-CoV-2 con capacidad de infectar una célula de la mucosa respiratoria bucal? Y la respuesta sí o no te dice que se usen o no las mascarillas al aire libre. La respuesta es no hay esa posibilidad tan importante. ¿Y por qué hay que hacer el análisis más allá de la epidemiología? El concepto grande. La sociedad necesita, por ejemplo, retomar o empezar a hacer deporte. Y hoy no se puede pedir hacer deporte con mascarillas. Y entonces necesitamos que en el contexto actual, yo no sé qué pasará en mayo o junio, pero hoy marzo, creo que el uso de las mascarillas al aire libre ya no debe ser obligatorio. ¿Qué debe quedar? Que cuando uno tiene una enfermedad respiratoria, de acá para adelante debemos usar la mascarilla. La experiencia asiática nos demuestra eso. Tú te contagias con un respiratorio, te pones tu mascarilla para evitar contagiar a otros y eso que sea una normalidad. Pero eso no impide que toda la población tenga que usar, porque la pregunta es, ¿realmente es efectivo las mascarillas al aire libre? Al espacio cerrado es distinto, eso es otro análisis. Ahora, doctor Neira, ¿qué situaciones, por ejemplo, en cuanto a protocolos de seguridad, de bioseguridad, sí se deben mantener? Y además, le pregunto también, ¿qué se puede hacer para acelerar esta fase endémica? ¿Qué es lo que se está buscando? O sea, ¿qué medidas se pueden acelerar? A ver, bajo lo mismo que comentábamos, si nos contagiamos en los espacios cerrados, con poca o sin ventilación en estos espacios, y si necesitamos asistir a estos espacios, el uso de la mascarilla en estos espacios sigue siendo fundamental para evitar contagios. ¿Cómo pasaríamos a una fase endémica? Es un tanto complejo, digamos, hacer un análisis porque más allá de SARS-CoV-2 son condicionantes sociales que nos llevan a todo esto. Y el Perú, digamos, esta no es una epidemia propia del Perú, es mundial. Entonces, ¿qué cosa va a influenciar mucho? La presencia de variantes. Y la presencia de variantes nos va a condicionar si pasamos a esta fase posiblemente y de paso si los programas de inmunización que sean efectivos. Hoy, por ejemplo, se discute mucho qué está pasando en Hong Kong. Así es. ¿Por qué tiene el mayor número de fallecidos del mundo en este momento? Pero, doctor Neira, le pido unos instantes porque ese me parece justamente un punto importantísimo para entender incluso los riesgos hacia adelante sobre nuestro país, viendo la realidad de Hong Kong. Pero escuchamos a los anunciantes y venimos. 19 de la mañana estamos conversando con el doctor Omar Neira, especialista en salud pública, sobre en qué punto exacto nos encontramos en cuanto a la pandemia. Y doctor Neira, usted justo mencionaba la situación de Hong Kong, ¿no? Que entiendo en este momento en el mundo es el país que registra la mayor cantidad de fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes, pese, y esto es lo interesante, y también lo menciona el doctor Elmer Huerta en su columna de hoy en El Comercio, pese a que ha habido una política pública de cero COVID, ¿no? Muy fuerte. ¿Qué ha pasado ahí? Hong Kong ha sido uno de los ejemplos durante estos 2 años previos a Omicron, hasta enero, de manejo sanitario de COVID. Tuvieron una política espectacular, pero ¿qué hay que analizar en Hong Kong? Y compararlo con Perú. La tasa de inmunización de la población anda por 83%, según Hopkins, parecido a Perú, ahí vamos igual. La tasa de refuerzo también vamos muy parecido al 30%. Y algunos expertos decían, ¿por qué Hong Kong está siendo tan letal con Omicron si Omicron demostró que no era tan letal? Ahora vienen estudiando esta subvariante o hay otra variante adicional, esa es una de las hipótesis. Lo otro es que hay una diferencia en las dosis y en el tipo de vacunas. Las de virus inactivado, tipo Sinovac, Sinopharm, pareciera no responder en este momento con Omicron. Esa es una de, por ejemplo, una de las hipótesis que se plantea. Yo plantearía otra hipótesis y algo que no se le pone mucho la atención y previo a COVID siempre ha sido un consenso de la comunidad científica lo potente que es la inmunidad natural. Y ahí sí hay una diferencia importante entre Perú y Hong Kong. Mira, Perú y Hong Kong tienen el mismo programa, un porcentaje de inmunización parecido en población,
El sistema de salud de Hong Kong es espectacular, en eso nos llevan, pero hoy tienen más fallecidos. Entonces, ¿qué te explica que la inmunidad natural de Perú? Perú, oficialmente, según el MINSA, está alrededor de 12-13% de contagiados. Eso es lo que informa más o menos MINSA. Nosotros creemos que Perú por lo menos tiene un 75% de la población que se contagió en todas las olas. Solo hubo un estudio en 2020 que salió con Loreto, con Iquitos, que en la primera ola se contagiaron 67%, pero digamos, la segunda ola fue mucho más potente. Omicron ha sido potentísimo en términos de contagio. Entonces, debemos estar alrededor, para explicar 208.000 fallecidos, unos 75% de la población que se contagió. Y eso se llama inmunidad natural. Si a eso tú le sumas 80% de la población vacunada, hablamos de inmunidad híbrida, que según toda la data, entre la natural y la híbrida es la más potente. Y eso explica por qué Perú hoy tiene una situación sanitaria, entre comillas, por favor, espectacular, por ejemplo, para abrir todos los colegios irrestrictamente y ir evaluando qué va a pasar. Esto es muy dinámico, Joana, Omar. O sea, no podemos plantear políticas para un año y seguir con políticas del 2020. Las políticas tienen que ir evaluándose cada semana a semana y ajustando y priorizar cosas que son importantes. Hoy tenemos un problema de economía fundamental por lo que sucede en el mundo, pero en el Perú también. Y entonces tú necesitas atender, pero necesitas atender otras enfermedades y en este momento tienes cirugías, diagnóstico de cáncer, programas de vacunas de otras enfermedades completamente retrasadas y eso debería acelerarse porque hoy las posibilidades de contagiarse son muy bajas, de enfermar por esta inmunidad híbrida y natural es muy bajo, sí, es muy bajo y entonces entre comillas, hay cosas que hay que abrirlas e ir evaluando semana a semana para ver cómo se comporta. Pero si insistimos en una política sanitaria, Asia creo que ahora va a sentir el programa Cero COVID, creo que no va por ahí el camino. No quiere decir que hay que contagiarnos todos, pero es indudable que las poblaciones se están contagiando grandemente y para pasar a esa fase endémica necesitamos pues todo un manejo integral, pero no solo de COVID, sino también de todo lo demás, porque los otros condicionantes van a favorecer a que haya otro episodio importante de contagios. Y ahí hay que hacer el análisis. Entonces, inmunidad natural parece ser muy potente y Perú, bajo ese propósito, debería en ciertos casos ajustar su normativa para intentar retornar a esa urgencia de normalidad. Y acá yo vuelvo a reiterar y les quito unos segundos, es mi grito por la educación. Hace un año vengo insistiendo, la educación nunca tuvo que cerrar, salvo los momentos más críticos. La educación debe ser lo último que se cierre y lo primero que se abra, porque tú tienes desde preescolar a universitario un desfase enorme que vamos a pagar en las próximas décadas. Ahora, doctor Neira, ya que usted ha tocado el tema de educación, no es obligatoria la vacunación para los menores de edad, para aquellos que regresen a la escuela, sin embargo, sí para los profesores, los docentes y el personal administrativo en general, el personal de salud. Al ritmo, digamos, que vamos actualmente, tanto de la inmunización natural, como usted dice, y de la inmunización a través de vacunas, es decir, la híbrida, ¿podrían sumarse también aquellas personas, es decir, docentes que no están vacunados? ¿Podrían sumarse a regresar a esta vuelta a clases? Sí, en este análisis de vacunas se hace el análisis de riesgo de grupo etario. Y está la data mundial, CDC americano, europeo, todos los estudios. A ver, los mayores de 60 son los de mayor riesgo, si hablamos de edad. Hay pacientes con comorbilidades, como hipertensión, diabetes. A ellos hay que ofrecerles programas de vacunas diferenciados y con dosis de refuerzo. Pero el grupo etario de 0 a 20 es un grupo poco vulnerable en términos de enfermedad, y te lo dice la data actualizada. Y entonces, los profesores sí deben recibir sus vacunas, pero sí han recibido contagio. Europa, por ejemplo, retrasó a 5 meses la dosis de refuerzo para los que se contagiaron en Omicron, porque te ofrece una protección adicional. Y es importante hacer el análisis macro y decirle, el grupo vulnerable de 60 para arriba, de 40 a 60, si además tiene enfermedades, sí necesita dosis de refuerzo. Pero en el caso de los niños, hoy también, que se han contagiado muchísimos, deben asistir al colegio y ir haciendo programas. La tendencia, a ver, en los programas de vacuna va a ir focalizando grupos de riesgo. Edad, género, por ejemplo, en algunos casos
se afecta más hombres y mujeres, o algunas dosis se retrasan más en hombres. Por ejemplo, hombres de 12 a 30 se les retrasa la segunda dosis. Hacer ese análisis, gente inmunodeprimidos, diabetes, y hay que ir haciendo responsables. A ver, el 2020 no había vacunas y esperábamos vacunas. El 21 salieron las vacunas y era lo que nos sacó de esta crisis. Pero el 22 necesitamos hacer ajuste al programa de inmunización para que la población tenga seguridad de que los programas son realmente, cuentan con evidencia científica y puedan acudir y hacer todo un programa de comunicación para que quienes necesitan asistan por las vacunas. Pero si no comunicamos bien y cometemos errores, la interpretación en la población suele tener un impacto negativo importante, ¿no? Bastante claro. Muchísimas gracias, doctor Neira, Omar Neira, especialista en salud pública, sobre la situación en la que nos encontramos, así que no podemos tampoco bajar la guardia. Muchas gracias. Muchas gracias.